Converso con amigos sobre qué les inspira para hacer lo que hacen, de dónde vienen las ideas y cómo las compartimos con otros. Esto es Creativa Persona. Bueno, ¿por qué hacer un podcast? Esta era una pregunta que de hecho me hice durante un buen tiempo. Antes de, digamos, bajar la idea en mi cabeza de hacer un podcast, estaba, digamos, la necesidad. Algo que, por cierto, vi en uno de los episodios, o aprendí, redescubrí, fue eso, que a veces las ideas parten de una necesidad de expresar algo, pero también pueden partir de la necesidad de querer hacer algo. A ver, de Laura Villalobos, en ese episodio, ella conversaba cómo algunas canciones vinieron para expresar una emoción, rabia, frustración o alguna otra emoción, digamos, fuerte que latía en su corazón. Pero también estaba la otra parte, que era querer hacer algo, querer innovar. Y precisamente eso resonó en mi cabeza en ese momento, porque eso fue lo que sucedió con el podcast. Quería hacer algo que involucrara audio, y quizás no tenía la idea del video, aunque ciertamente a veces trabajo con video, pero sí quería como hacer un podcast y que no fuera quizás a hacer más de lo mismo. Siempre uno trata como de innovar, ¿no? Y conversábamos varias veces durante el podcast, durante algunos episodios, sobre esto, sobre la idea de innovar o hacer un remix o tomar una idea, como lo mencionaba Paula en esa conversación, como tomar una idea y hacerla propia. Recuerdo esa frase. Y precisamente era como, vamos a hacer un contenido o esta producción y tratar de darle la vuelta. Porque hace, no sé, durante pandemia quizás explotaron todos estos podcasts en habla español. Pero ya existían muchísimos podcasts en inglés, y de a poco fue creciendo en Latinoamérica lo de hacer este tipo de producciones. Y obviamente hay una variedad de temas bien específicos. De hecho, hay ya un nivel técnico y muy avanzado, y nos empuja el mercado a que debemos estar en ese estándar. Y algo que observaba era que, si bien yo soy fotógrafo, me dedico a la fotografía y ocasionalmente también hago video, fotografía en movimiento, no quería hablar de fotografía. Es decir, no es el único tema que está en mi mente las 24 horas, para nada. Y por eso, durante este año aproximadamente que demoré en bajar la idea de qué hacer, por qué hacer un podcast y qué hacer en ese podcast, qué decir en ese podcast, fui cada vez más a la idea de que debía ser algo que integrara a más personas, pero no en plan de una entrevista, sino una conversación, que era lo que iba a decir, sino en plan de conversar, de explorar. ¿Qué sucede? Cuando uno tiene a veces un criterio profesional, no es que uno, o yo al menos, no considere saberlo todo, para nada, pero tienes quizás una idea original o una idea base por la cual vas a partir un proyecto. Y ese proyecto puede ser, en mi caso, desde una sesión fotográfica hasta un documental, digamos en video. Y en este caso
yo podría y tenía una base que era el hecho de grabar audio y después dije, bueno, pero podemos hacer fotos y acompañarlas. Y de hecho podría cada uno de los amigos y conocidos con los que conversé proponerles el hecho de después de la conversación vamos a hacer unas fotos y hacemos una sesión fotográfica en el ambiente, en el lugar. Y esa fue la propuesta. Finalmente como que se bajó la idea y se condensó en esto. Y todavía cuando inicio con la primera grabación, tenía como el sustico de esto va a resultar. Creo que todavía sigue siendo algo, sí, extraño. Porque ya los video podcasts han inundado el mercado, han inundado las plataformas y el que consume podcast ya sabe que también está la versión de audio y la versión de video. Pero la versión foto podcast creo que no es algo que se ha explorado tanto. Quizás si estás escuchando esto en el futuro, más allá del 2024, fue una tendencia o fue una terrible idea, pero había que explorarlo. Y eso precisamente fue lo que me incentivó a unir las dos, digamos las dos sustancias, tanto la fotografía como la parte visual, como la de audio, porque el audio siempre me ha acompañado, ha estado conmigo desde muchos años atrás, cuando hacía radio, y siempre me gustó la parte de locución, de imaginar a través de la audición y todo esto, y crear imágenes auditivas. También lo de fotopodcast, no lo había pensado con ese nombre, y finalmente cuando publicamos el primer episodio, Isabel Ortega, la profe, lo destacó de esa manera y ahí fue que hice el clip. Claro, obvio, es un fotopodcast. Así que, bueno, saber contar historias, que fue ese episodio, explorando un poco sobre la narrativa y composición, resultó también en una idea muy interesante que tiene que ver con la creatividad, de tener momento y a ver si lo encuentro en mis notas, porque debo hacerle justicia a esa conversación, que precisamente conversaba con Isabel sobre eso de que uno puede tener el tiempo, pero el tiempo no, uno puede tener la capacidad, pero no tiene el momento. Y entonces creatividad es la suma de las dos. Y creo que eso también fue uno de esos puntos reveladores de esta temporada de Creativa Persona. Y obviamente uno no puede ser feliz sin un poquito de ficción. Ficcionar es parte de la imaginación y lo hacemos desde niño. Siempre imaginamos, jugamos, y a partir de esos juegos también aprendemos grandes verdades de la vida. Creo que es interesante también ese punto. Pero lo cierto es que cuando se desarrolla el concepto, converso con algunas personas, algunas ya las conocía, había trabajado con ellas, otras habían comenzado como clientes, que habían solicitado mi servicio de fotografía y las había conocido, y a partir de eso, bueno, se desarrolló también amistades, porque finalmente uno se involucra, al menos yo me involucro, porque hay emociones, hay momentos de la vida y uno siente empatía, digamos, de lo que sucede en esas vidas y conoce la historia detrás de las personas. Así que al invitar a estas personas fue fascinante que cada uno respondió sí. Quizás en el momento algunos
no dimensionaron el asunto de que, bueno, iban a estar frente a la cámara. Creo que eso también cohíbe mucho a algunas personas cuando se les pide que hablen, pero que también estén frente a una cámara. Quizás porque la cámara intimida para quienes no están siempre, y también porque para algunos no se les es tan natural. Hay otros que sí dominan eso de estar frente a la cámara. Y bueno, en este caso todos dijeron que sí a los que toqué su puerta, y procedimos a hacer una agenda para lograr estar en un lugar que fuera familiar para esas personas. Y allí cada uno escogió su lugar de trabajo, quizás un ambiente neutro, o creo que todos escogieron el lugar donde quizás también tienen las ideas. Y eso fue interesante. Hay, por supuesto, cuando se inicia un proyecto, hay siempre digamos, la planificación de producción, pero también hay un riesgo a que las cosas no salgan como uno espera. En este caso aprendí bastante. Fui como les comentaba, con esa idea base, pero esta vez fui mucho más abierto en qué iba a suceder, en cómo se iba a dar la dinámica. De hecho, hay algo que sucedió con todos, que les pedía que se describieran asimismo para hacer algunas fotos en ese momento en el cual ellos estaban hablando. Y eso salió de la primera vez que grabé con Coti, que no fue el primer episodio, pero grabé con ella. Y sucedió que esa dinámica, a partir de esa dinámica, pude hacer las fotos de todos frente al micrófono. Y después, bueno, hicimos una pequeña sesión, algunas fotos allí en su ambiente de trabajo. Y resultó genial esa idea. Esa idea surgió en el proceso, en la producción, digamos. Así que fue interesante. Pero aparte de eso, los conceptos, la forma de pensar, y hacia allá quería que pudiéramos juntos explorar. Porque ciertamente, bueno, Coti Mozo, ella mencionaba que quizás todos somos creativos. Y eso era algo que ya había escuchado y fue bueno que ella lo dijera. Y también dijo, quizás uno piensa que un creativo es una persona artística que siempre tiene que ver con eso, con el desarrollo de alguna de las artes. En este caso exploramos o estuve conversando con personas que quizás no tienen esa parte artística, pero tienen una parte de comunicar. Y por lo menos en el caso de Pablo Vergara, conversando con él decía que él tenía muchas ideas, habían horas, sobre todo en la noche, donde se le venían estas ideas para, no solamente para resolver situaciones o retos dentro del negocio, sino ideas para impulsar la comunicación de su negocio, llámese publicidad, llámese un nuevo, que era el tema que abordábamos en ese episodio, un nuevo producto, un nuevo servicio. Y esas ideas él necesitaba primero conversarlas con otras personas que son parte de su equipo, son personas de confianza. Y eso también sucede en otras, digamos, en otros ámbitos más artísticos. Porque por lo menos al conversar con Elliot Castro, quien es obviamente un artista plástico, es un artista visual, ha desarrollado también un estilo, y él también me decía un poco que, bueno, igual uno quiere expresar algo y que la gente pueda, sí, identificarte quizás por tu estilo, y tienes esa necesidad ya de comunicar, de hacerlo público. Pero también está la parte de tengo una idea y quiero expresarla
primero a un público, vamos a decir, controlado, porque no la tengo tan en crudo, tan en bruto, que quizás todavía no ha llegado a su potencial. Y cuando la expreso a otras personas en ese ambiente controlado, quizás la idea cobra vida y cuerpo y es mucho más compleja de lo que pensaba. Además que yo podría tener la idea, que era algo que conversaba con Pablo, pero que me expresaba, que era, yo podría tener la idea, pero no el cómo desarrollarla. Y eso es también parte de trabajar con equipos y no quedarse solamente ensimismado o también quedarse como con la idea de que uno lo sabe todo. Creo que eso es bien potente. Es interesante de que en cada uno de estos episodios conversamos con personas que desarrollan sus ideas y las llevan a algo material. Porque bueno, estamos en un mundo físico, ¿no? Aunque hay un mundo espiritual del cual también conversé un poco. Porque ese mundo físico y filosóficamente los filósofos griegos que quizás concebían ese mundo de las ideas y el mundo físico material. Y hacían una separación bastante grande entre uno y otro. Y no se podían mezclar y todo esto. Pero lo cierto es que cuando tenemos una idea, siempre tratamos de llevarlo a lo físico. Aunque eso sería interesante tocarlo en un próximo episodio. Las ideas que desarrollamos los creativos también terminan siendo intangibles cuando se llevan a una producción. Por ejemplo, este podcast se está grabando en un aparato electrónico que son bits, unos y ceros, y forman frecuencias y al final se reproducen a través de una plataforma de streaming y ustedes lo están escuchando. Es interesante porque no lo podemos tocar, no podemos tocar el audio o las fotos allí en la pantalla. Bueno, tocamos la pantalla, pero no la foto. Pero cosas filosóficas. Pero bajar esto a algo físico siempre me llamó la atención porque, por lo menos con Paula Coronado, conversaba, y también con Elliot, que les toca quizás tener una idea que va a ir desde un afiche hasta una pintura o un tatuaje. Y es interesante que a veces uno visualiza esto en su mente. Y de hecho con Boyd, con Paula, conversaba justamente eso. Cómo uno decide, esto podría ir en este soporte, llámese una pared, o esto podría ir en la piel de una persona, en el caso de los tatuadores. Y es interesante cómo llegamos a que esta idea en nuestra cabeza, siendo intangible y nosotros imaginándola, nutrida quizás de referentes, que era algo que Elliot también destacaba, finalmente llega a algo que podemos tocar, como la piel, como un mural, como un lienzo, como madera y como un producto. Entonces, eso me impactó y me sigue llamando la atención. Creo que va a ser recurrente el hecho de explorar cómo lo ven las diferentes personas con las que converse a futuro, porque siempre la creatividad va a tener obviamente que ver con las ideas, y eso está en nuestro cerebro, en la química y en esa chispa. Algunos pueden simplemente irse al aspecto biológico de la química y de la electricidad en nuestro cerebro, y otros pueden ir al punto filosófico quizás de lo que está alrededor y que nos va formando, lo que nos nutre, lo que leemos, vemos, escuchamos, las personas que conocemos, y va formando nuestra perspectiva, nuestras ideas, y de donde tomamos también, de la fuente de donde tomamos para finalmente nosotros hacer una idea que
No sé si a estas alturas podemos hablar de ideas originales o buenas ideas, malas ideas. Cualquier calificativo creo que llega siempre a lo mismo, que tomamos algo, lo hacemos propio, que el río sigue corriendo, como decía Laura Villalobos, para hacer que las cosas cambien y haya esa libertad. Pero no quiero quedarme simplemente pensando, y claro, esta es mi experiencia y es lo que marca mi vida con la química que produce nuestro cerebro, sino que hay mucho más allá. Y hay ese elemento espiritual y para los teístas, obviamente, de que toda este caudal de ideas y de todo esto que podemos nosotros lograr provienen de una misma fuente, que sin duda para mí es Dios. Y allí en Él quiero regresar siempre para beber de esa fuente y para tener nuevas ideas. Con Patricio Bamondes conversaba justamente sobre eso, sobre pedir sabiduría, creatividad y la sabiduría para tomar buenas decisiones, porque uno podría ser inteligente, pero no siempre las personas más inteligentes son las más sabias, porque finalmente pueden usar su inteligencia, sus ideas creativas para lo malo. Y eso lo hemos visto en la historia de la humanidad. Entonces, ¿cómo hacerse de una sabiduría que lleve y encauce esa inteligencia o esa habilidad o esa creatividad, esas ideas, a algo que le sume a la humanidad y no le reste? Creo que allí un factor es a Dios como persona, no como una fuerza ni como una energía sin personalidad, con la cual yo me puedo involucrar y me pueda nutrir. Y eso tiene que ver también con nutrirse de otras personas y no simplemente dejarlo como una relación solamente de un ser supremo y uno pequeño, diminuto, sino también de la expresión de Dios en cada uno de nosotros, porque al final nos hizo a su imagen y semejanza. Y esto es el resumen de esta temporada de Creativa Persona. Seguramente no responde todas las preguntas y tampoco quiero hacerlo porque no tengo todas las respuestas. Pero sí quería reflexionar en torno a este camino y esperar que la próxima temporada también puedan disfrutarla. Agradezco infinitamente a todas las personas que estuvieron involucradas y que aquellas que no solamente escucharon un episodio, sino que escucharon varios o todos, y les agradezco por sus comentarios. Así que gracias por este tiempo.